all the superlatives. ¿Qué tal? Muy buenas, queridos seguidores. Bienvenidos a Colmenero. Vaya temita tenemos por delante. Actualidad pura y dura. Se anuncia, se reporta que UFC va a hacer un pacto o ha firmado directamente ya, ¿no? Una compra o una unión o una fusión. Ahora, por eso le tenemos en pantalla ahora mismo a Carlos Contreras Legaspi para que nos saque un poco de dudas sobre la WWE. Entonces, lo que queremos saber es qué va a suponer, qué impacto tendrá en la imagen de marca y todo lo que se mueve alrededor de este pacto, que en cuanto a entretenimiento creo que son dos de los grandísimos, pero que también yo ya he visto, Carlos, que ha habido por ahí algún hate diciendo que está ocurriendo, por lo menos de este lado del charco. ¿Cómo estás, lo primero, Carlos? De este lado también, Sí. Álvaro, hay mucha confusión, muchas gracias. Estoy bien acá en Los Ángeles, hoy al momento que grabamos me estoy preparando para el programa Camino al Octágono que hacemos para ESPN Deportes previo a cada pay-per-view. Y coincidentemente, aquí en Los Ángeles, justo este fin de semana fue WrestleMania. Y aquí en Los Ángeles fue el gran anuncio de esta fusión, ¿no? Y hay que tocarlo entre comillas, entre la WWE y la UFC. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque no es que sean una sola empresa ahora, sino que una misma empresa va a controlarlas, va a operar a las dos, ¿no? Como hay muchos conglomerados empresariales de medios ¿cómo se llama? Sobre todo en la industria del deporte. Yo ponía un Sí. ejemplo. eh, Esto es muy común en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, ayer con mis seguidores en el grupo de pago que tenemos, que es, a ver, hay dueños de equipos de la NFL que también son dueños del equipo de la MLS, ¿no? Como es el caso de los Halcones de Atlanta, ¿no? Que es el dueño de los Falcons, el dueño del United, del Atlanta United, y no por eso estamos viendo al quarterback de los Halcones de Atlanta jugando en el equipo de fútbol, ¿no? De fútbol soccer, como le llaman los estadounidenses, ¿no? Eso no significa, el hecho de que los opere el mismo dueño no significa que va a haber ni eventos conjuntos de WWE con UFC, ni que de pronto se va a meter un luchador, se va a meter John Cena al octágono, ¿no? En medio de una pelea y la va a interrumpir. Ya, yo veo que ya están pensando ese tipo de cosas. Es probable que sea más sencillo ahora el tema de los crossovers, como el que vimos con Ronda Rousey, como Brock Lesnar, que fue y vino, ¿no? De la WWE al MMA, porque va a ser más fácil resolver ese tipo de contratos. Cuando un atleta tenga las condiciones para hacer las dos cosas, va a ser más sencillo, sí, probablemente. Eso sí, porque van a depender de la misma cabeza y si le conviene a todos que Conor McGregor esté en WrestleMania y luego esté en International Fight Week el mismo año, va a ser más sencillo. Pero eso es algo que yo me imagino que iba a suceder eventualmente. Yo me imagino que Conor McGregor eventualmente iba a llegar a la WWE, ¿no? Con todo ese arrastre que tiene, con todo ese poder de convocatoria y con unas condiciones de peleador que sabemos que están disminuyendo, que es obvio, ¿no? Que no es el Conor McGregor que fue 2 veces campeón hace ya 7 años, ¿no? O sea, es lógico pensar cómo pasó con Ronda Rousey, ¿no? De sus condiciones como peleadora de MMA se deterioran, ¿no? Ya no tiene la capacidad de ser campeona, pero sigue siendo un gran imán de público, sigue siendo un gran imán de taquilla y se aprovecha mejor en la WWE, donde además ha hecho un buen personaje, ¿no? Creo que vamos a ver mucho más a Daniel Cormier. Este fin de semana hizo una gran cobertura. Daniel hizo muchas entrevistas, estuvo en el escritorio para ESPN. Él es súper fan de la WWE, ya estuvo ahí como referee invitado incluso en alguna ocasión. No sé, por ahí el caso de Caín Velázquez, que obviamente sabemos que todo está en suspensión, ¿no? Que tiene contrato además con AAA en México, pero ya fue a WWE para revivir esta rivalidad con Brock Lesnar. Entonces, creo que ese tipo de cosas van a ser más comunes. Vamos a ver mucho contenido en social media, como lo que estamos viendo, por ejemplo, con la liga, La Liga este UFC. acuerdo que hizo la liga con la UFC de hacer crossover de luchadores que les gusta el MMA, que entienden de MMA, por el otro lado, peleadores que son fans de la WWE, que son muchos, ¿no? Muchos más de los que lo hablan públicamente, estoy seguro, y los vamos a ver ahí. El año pasado tuvimos ahí a Triple H, a Stephanie McMahon en un pay-per-view, no recuerdo si fue el International Fight Week, el de julio o el de septiembre, de Brian Ortega
con Volkanovski, no, esa serie hace 2 años. No, no me acuerdo si fue para 279 o para International Fight Week, pero ahí estuvieron todos sentados con Dana White en primera fila en Las Vegas. Y es algo, vaya, es algo que sí se va a hacer una especie de crossover, pero solamente en el modo promocional, en el modo de difusión. No va a haber eventos conjuntos, tienen su público muy establecido, son dos negocios que van muy bien, que están creciendo mucho y ahorita vamos a hablar de los números, me imagino, pero sería ilógico, ¿no? Mezclar algo, como dicen en Estados Unidos, si algo no está roto, ¿para qué lo arreglas, no? Entonces, la idea sería seguir por el mismo camino y tengo entendido que al igual que como lo hicieron con UFC después de la compra, Dana White sigue mandando, Dana White sigue dictando los destinos de la empresa y acá será lo mismo con McMahon, con Khan, el CEO de la WWE, que siguen operando. Bueno, chicos, ya sabéis que aquí siempre en este canal intentamos hacer periodismo, pero en YouTube. Así que por eso siempre vamos a traer a gente que tiene información de primera mano, como es este referente, este gran Carlos Contreras Legaspi. Vamos a hablar un poco estructuralmente, Carlos, para explicarle a la gente. Esto es realmente lo que es dos grandísimos gigantes, como son Endeavor, que es, digamos, el holding de UFC, y luego la WWE. Ellos se unen y crean un conglomerado gigante que se llama TKO, si no me equivoco, por un valor que se aproxima por unos 21.400 millones de dólares, he escuchado. Es así, ¿no? Esas son obviamente valoraciones, ¿no? No, 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 Valoraciones, claro. y hay que ver un poco los detalles, ¿no? Hay que ver un poco los detalles. Endeavor compra en el 2016 a la UFC, ¿no? Con un valor de, en aquel entonces, 4.000 millones de dólares, lo que le llaman 4 billones de dólares en inglés, ¿no? Creo que el término correcto en castellano es millardos o algo así es como lo tenemos que llamar nosotros, pero son 4.000 millones de dólares, ¿no? Hoy la UFC está evaluada en 12.000 millones de dólares y la WWE se hace una compra en 9.3 billones de dólares en inglés, 9.300 millones de dólares en castellano. Eso da esta valoración de poco más de 21.000, pero hay que tomar en cuenta que los accionistas de WWE, en el caso de Vince McMahon, y no sé quiénes más sean, porque son varias personas que tienen acciones, se quedaron con el 49%. Entonces hay una valoración de 9.300 millones de dólares, pero solo el 51% de eso es de Endeavor, ¿no? De la ahora compañía madre que es Endeavor. Sí tiene una acción mayoritaria del 51% para poder hacer cambios y para poder operar, pero a final de cuentas sigue como inversionista Vince McMahon, sigue como inversionista mucha gente que ya tenía sus acciones, a diferencia de UFC, donde los hermanos Fertitta y el propio Dana White, que también tenía una parte, todos vendieron, ¿no? Dana se queda como presidente, pero ya no es dueño de la empresa, ya no es dueño de la compañía. Acá en el caso de WWE sí tienen todavía una parte del 49%, lo cual marca un poquito la diferencia en la operación, creo que inteligentemente. Es un caso pues diferente, pero con ciertas similitudes. Cuando Vince McMahon le compra a su papá la compañía, le paga $1 millón, ¿no? En 1982, y ahora la vende en estos 9.300 con el apartado de que se queda con el 49% de las acciones. Claro que es una cifra descomunal, similar a lo de UFC, ¿no? Porque UFC compra $1 millón, los Fertitta, ¿no? El grupo de los Fertitta y Dana White compra $1 millón la UFC cuando estaba quebrada y la termina vendiendo en 4.000 millones de dólares. Una historia similar con mucho menos años de diferencia a lo del UFC, pero a final de cuentas, pues sí, un caso de éxito en el entretenimiento deportivo, que hay que separar mucho eso, porque WWE siempre se ha estado muy claro, es un asunto de entretenimiento deportivo. Sé que hay gente que todavía le gusta debatir si es real o no la lucha. Obviamente, la salud de los atletas está en riesgo siempre, pero está guionada, pero tiene un toque de entretenimiento, las rivalidades se van llevando, se va estableciendo quién se va a enfrentar con quién, hay un equipo creativo que se encarga de eso. Y ahí en las MMA no, las MMA es un tema muy diferente, ¿no? Por eso un luchador de WWE puede presentarse 2 veces a la semana, ¿no? Y un peleador normalmente de MMA que lo hace más de 3 veces al año, pues ya son casos raros, ¿no? ¿Qué impacto real detectas tú o opinas tú, Carlos, que va a poder tener esto? Especialmente sobre los aficionados. ¿Crees que tú de verdad vas a... O sea,
va a ayudar realmente a que UFC gane aficionados o WWE gane aficionados por su parte? Y si crees tú también que va a haber una nueva adquisición que nos sorprenda a todos, como por ejemplo fue Brock Lesnar acudir a UFC. No creo que hoy haya un atleta del roster de las estrellas de WWE que pueda hacer una transición al MMA de forma exitosa como la de Brock. También hay que tomar en cuenta que cuando Brock lo hizo, no existía el asunto de los 6 meses de usada, ¿no? No estaba el control de usada. Y la única pelea que te dio bajo control de usada, Brock Lesnar dio positivo, ¿no? O sea, es una situación bastante complicada, ¿no? Probablemente en el futuro llegue alguno, pero es difícil porque tendrías que hablar a alguien de que esté dentro del roster de WWE, que sé que hay algunos que después de ser ya estrellas de WWE han entrado al mundo del Jiu-Jitsu, ¿no? Muchos tienen una base de lucha colegial, que es importante, como el caso de Brock Lesnar, que era una bestia en el, en el, en la lucha colegial. Entonces, esa puede ser un elemento que ayude, pero no lo veo hoy, no lo veo hoy con el roster actual, con las estrellas actuales, alguien que además significara ¿cómo se llama? Eh, una posibilidad de campeonato, como lo hizo Brock Lesnar, ¿no? ¿Para qué vas a hacer este paso, ¿no? Como lo hizo CM Punk, por ejemplo, ¿no? El caso de Philip Brooks, CM Punk, que realmente pues era fan, lo intentó, ¿no? Se puso a entrenar unos cuantos meses, etcétera, etcétera, pero ya vimos que a una edad pues, superar los 30 y tantos años que tenía, pues era muy difícil que se pusiera al nivel pues, de ser una estrella realmente en el MMA. Probablemente si hubiera empezado en la escena regional, del MMA y hubiera hecho 3, 4 peleas antes de llegar a UFC, hubieran visto un resultado diferente. Pero cuando ya hay tanto dinero de por medio, cuando eres una estrella en la lucha y de pronto voy a ir a una promoción regional donde me van a pagar $1,000 por pelear, $1,000 si gano, este, no vale la pena, ¿no? Ya no hacen ese esfuerzo. Entonces no lo veo cercano. Sí creo que vamos a ver muchos asuntos, como decía yo, de actividades conjuntas, retos, a lo mejor en redes sociales, como sucede mucho, y además es algo que hace mucho ambos, ¿no? La WWE hace cinturones para los campeones de las ligas de fútbol, ¿no? Como para un movimiento de relaciones públicas. El UFC cuando va a una ciudad normalmente junta, si van a Atlanta, pues van a ver a los Bravos de Atlanta con el campeón y lanza la primera bola, ¿no? O van a Cleveland y van con el equipo de fútbol americano, con los Browns de Cleveland, etcétera, etcétera. Son movimientos de PR muy comunes que creo que ahora se van a incrementar y vamos a ver mucho esa situación. ¿Crees? Y yo estoy pensando un poco ahora en el aficionado español, por ejemplo, con lo que ha costado aquí meter las artes marciales mixtas, que la gente empiece a empaparse un poco, incluso a diferenciarlas, precisamente porque compartían un poco el nombre, ¿no? De el wrestling. Mucha gente lo confunde con la lucha libre, digamos, más teatralizada, como puede ser la WWE. ¿Hasta qué punto crees que puede ser una confusión para el aficionado que no es tan hardcore o que no conoce también las disciplinas y que eso pueda producir un impacto negativo? Que al final acaben pensando que la UFC es también pues un poco una especie de circo, que es lo que pues mucha gente considera que es la WWE. A ver, yo no sé la palabra circo, pero sí es entretenimiento la WWE, ¿no? Eso hay que tomarlo siempre en cuenta. No vamos a ver nunca a Bad Bunny entrar al octágono del UFC, ¿no? Y que se pueda meter a intervenir en una pelea como lo vimos el domingo en WrestleMania, ¿no? Sí los vamos a ver, a lo mejor a las celebridades, que es muy común, ¿no? En la, en la jaula, ¿no? En la primera fila, ¿no? Viendo las peleas. O cosas como lo que vimos en la filmación ahora en marzo, cuando estaba Jake Gyllenhaal grabando con Conor McGregor, ¿no? Y entraron a la jaula y simularon, también grabaron el UFC Apex, otras escenas, pero todo siempre con esa claridad de que es parte del entretenimiento. Entonces, sí creo que va a ayudar a expandir. Sé que la WWE ha tenido mucho crecimiento en los últimos años en España, por ejemplo, ¿no? Es uno de los mercados. Obviamente en México es muy grande. En México llegó a estar en televisión abierta muchos años. Ahora Fox Sports creo que tiene las dos marcas, la Raw y SmackDown, y tienen también la transmisión de los eventos como WrestleMania, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, em, puede ser que es un público más grande hoy, ¿no? En España para la WWE que el del UFC.
¿no? Entonces son el tipo de mercados donde les va a ayudar un poquito a sumar, donde va a decir, a ver, ven también a este otro producto que tengo, ¿no? Es un poco el objetivo como lo platicamos, del acuerdo con la liga, ¿no? A ver, ¿por qué están haciendo un acuerdo la liga y el UFC? Bueno, porque hay mucha gente que le gusta el fútbol que todavía no conoce las MMA y hay gente que le gusta el MMA y desprecia el fútbol. A lo mejor no es tan malo, ¿no? A lo mejor no es tan malo uno y el otro, ¿no? Y puedes encontrar acuerdos, puedes encontrar lugares en común y volverte fan de los dos, porque la ventaja del deporte es esa. Tú puedes ver hoy el fútbol y mañana, sobre todo deportes que en España tienen más arraigo, como el deporte motor, ¿no? La Fórmula 1, el MotoGP, el tenis, ¿no? Y no se pelean, ¿no? No porque seas fan de Rafael Nadal, no vas a seguir el Real Madrid, ¿no? No tienen por qué estar peleados, al contrario, ¿no? Si Nadal dice yo le voy al Real Madrid, va a traer gente del tenis a esto, ¿no? Entonces, es una situación, creo que de esa naturaleza, y creo que sí va a ayudar a atraer en algunos mercados, en ciertos mercados, público para ambas, ¿no? Público que a lo mejor hay países donde está más arraigado el MMA, que va a decir, ay, este es otro espectáculo que es. Claro que siempre entendiendo las diferencias, porque son públicos muy definidos, pero en un demográfico bastante similar, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, es un demográfico similar, de edad, de raza, mayoría de hombres, obviamente, ¿no? Que siguen el deporte. Entonces, creo que sí hay mucho potencial en cuestión de mercado y de atraer público. No tanto de esto que están imaginando, de oye, ya le llevo cosas así bien extrañas, ¿no? De que va a pasar algo, no va a pasar nada en el octágono. Dana White ha sido muy enfático en cuidar el deporte, ¿no? Y han hecho muchos intentos. En México, te cuento no sé si está en anécdota, no sé si qué tanto la conozcan allá, pero en México, cuando recién Televisa compró los derechos por segunda ocasión, cuando iba a ser el primer evento en México, como obviamente en un intento de Televisa de meter al público en este nuevo deporte, de traer a la gente, ¿no? Para poderlo meter en tela abierta, etcétera, etcétera. Quisieron hacer una pelea entre Gabriel Soto y Salvador Cervoni, que son actores, ¿no? El UFC dijo rotundamente, no, eso no va a pasar, ¿no? No, es que en el primer evento y así, no va a pasar. Y no pasó, y por más que era el partner comercial y por más que era una idea que probablemente hubiera traído un público diferente, el UFC dijo, no, eso no va a suceder. No vamos a meter dos actores a la jaula en un evento, mucho menos en un evento numerado. Imagínate una situación así lo que hubiera generado. Entonces, en ese sentido, no creo que vaya a pasar. No creo que vayamos a ver una situación así, al menos en un futuro pues, cercano, mientras siga ahí Dana, mientras siga ahí Vince McMahon. Pero eh, para que la gente no se confunda mucho con lo que puede ver ahora con esta fusión, que digo que no es una fusión, porque no es que están haciendo como... eh, hay fusiones en el deporte americano como cuando se creó la NFL, que venía de dos ligas diferentes y se convierte en una sola. Aquí no va a ser una misma operación. Va a ser una empresa sombrilla, como ya mencionabas, ¿no? Nueva, creada, parte de Endeavor, dentro del mismo espectro, que va a operar las dos. Muy bueno, Carlos. Pues bueno, con esta información nos vamos a quedar. Es verdad lo que decías. Yo creo que es muy importante al final ese tipo de acuerdos que hacen para llegar a público que no se llega. La WWE en España, yo lo sé por datos que me llegan a través del periódico en el que trabajo y demás, análisis de audiencias. La WWE en España funciona bien. La UFC cada vez funciona mejor. Con lo cual yo espero que este tipo de mercados pues impacten de una manera positiva. Carlos, muchas gracias como siempre por arrojarnos tanta luz. Pues Álvaro, estamos platicando pronto en área de combate y ahí estamos pendientes de tus notas también. Sin duda que sí, chicos, si os ha gustado, como siempre, esta charlita con Carlos Contreras Legaspi, dejadnos un like, suscribíos al canal, compartid con vuestros amigos y si hace falta, con vuestros enemigos. Hasta pronto.